Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro programa de estos nuestros, Tiempos Difíciles. Y hoy tenemos un tema que a mí personalmente me gusta mucho. Además estoy muy bien acompañada porque en el primer programa estaba con poca gente, hoy tengo más gente para que opine. Y hoy vamos a hablar de los desafíos del cambio climático. Voy a presentar, a partir de mi izquierda, tenemos con nosotros a Enric Bataller, que es portavoz de Cambio Climático de Compromís. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, encantada de teneros aquí a todos, por supuesto. A Carmen González, ella representa al Partido Popular. Aquí a mi derecha tengo a Ricardo García Mina, que viene en representación de PSOE. Y por último tenemos a Juan López de Uralde, portavoz del Cambio Climático de ECU. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y bueno, yo quiero, primero de todo, que me hagáis como una valoración de por qué existe o por qué se necesita una ley de cambio climático. Ricardo, voy a empezar por ti. Muy bien. Bueno, pues una ley de cambio climático es la consecuencia de aplicar lo que se sabe científicamente que está ocurriendo, que es el calentamiento de la Tierra, produciendo una serie de impactos que derivan la necesidad de llevar a cabo una acción política, ¿no? Y esa acción política necesita un marco de referencia a través del cual se regulen todas las acciones que desde la sociedad se pueden impulsar, desde la industria, desde la ciudadanía, desde los usos domésticos, para mitigar, ¿no?, los impactos más negativos que este calentamiento de la Tierra produce, ¿no?, en la vida cotidiana, ¿no? Cuestiones que se recogen desde el punto de vista científico en un informe que un número determinado de años, cada 4 o 5 años, se recoge en un conjunto de aportaciones científicas que sirven como referencia para elaborar esas bases, ¿no?, que nosotros impulsamos en el Parlamento a través de lo que se llama una ley de cambio climático, ¿no? Una ley porque tiene que tener el rango más amplio, ¿no?, para desarrollar todos los reglamentos, todas las órdenes que se necesitan en el ámbito político, en el ámbito industrial, en el ámbito doméstico, en el ámbito de la vida, ¿no?, de la vida cotidiana. Me gustaría saber la opinión del que me quiera contestar de por qué algo tan necesario cuesta tanto que todo el mundo se ponga de acuerdo, porque es algo que nos viene bien a todos, es algo que nos interesa a todos, pero que al final siempre tiene algún fleco que unos no se ponen de acuerdo con otros y otros no se ponen de acuerdo con los unos. Sí. Yo creo que hay muchas inercias porque mucha gente y muchos sectores económicos no han entendido que la lucha contra el cambio climático también es una oportunidad para un cambio importante, para hacer lo que también pretendemos, que es una transición ecológica, es decir, pasar a un modelo de sociedad donde el consumo se vea de una manera diferente, donde el gasto de recursos se vea como algo que tiene que estudiarse bien, en definitiva, como un modelo de sociedad en el cual pongamos a las personas en el centro y realmente produzcamos de una manera eficiente, sostenible y podamos pasar la naturaleza, nuestro medio, a las siguientes generaciones. Esto, como digo, pues está padeciendo muchas inercias, muchas resistencias, porque hay gente que a lo mejor con una mira, digamos, a corto plazo no lo ve, pero afortunadamente sí que parece que en los últimos tiempos ya se ha generalizado en toda la sociedad la idea de que hay que actuar y hay que actuar rápido porque no podemos esperar más. Yo, si me lo permites, yo sí que querría decir que esas inercias yo cada vez creo que son menores y en las grandes empresas también. Es decir, que estas grandes empresas ya están concienciadas de que las directrices de Europa, para la ley que tú muy bien has enunciado, para lo que supuestamente tiene que servir, va a también tener que recoger las directrices de Europa. Estas grandes empresas ya lo tienen asumido. El problema es de cómo lo que a ellos les preocupa es cómo lo hacemos, cómo va a revertir en su cambio. Ellos lo que quieren es estabilidad en el cambio y seguridad y tener un poco las ideas claras. Creo que coincidimos, que no es ir en contra de lo que tú decías, sino que lo que realmente les preocupa es cómo se hace ese cambio, que yo creo que ya están todos convencidos que el cambio es necesario y reversible. Sí, bueno, es necesario, pero hay un anteproyecto, ¿no?, que no se ha llevado a cabo, no se ha aprobado.
en ello estamos. Yo pienso que la dificultad hay que buscarla en el propio origen del cambio climático, ¿no? ¿Y por qué está cambiando el clima? El clima está cambiando porque debido a que estamos quemando combustibles fósiles y porque estamos quemando petróleo, estamos quemando gas, estamos quemando carbón, eso emite a la atmósfera unos gases y esos gases se acumulan agravando lo que se llama el efecto invernadero, ¿no? Entonces, para frenar el cambio climático, hay que dejar de quemar esos combustibles, pero es que la mayor parte de la energía que la humanidad consume proviene de esos combustibles fósiles. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay intereses, hay inercias, hay dificultades tecnológicas, hay muchas cuestiones que hacen que ese cambio no sea tan sencillo, ¿no? Por un lado, porque tecnológicamente hay que conseguir alternativas que están ahí, que ya afortunadamente el desarrollo de las alternativas ha sido muy rápido en los últimos años. Tenemos energía solar, tenemos energía eólica ya muy eficiente, ya capaz de competir, pero luego además hay grandes sectores industriales que defienden seguir utilizando esos combustibles. Es decir, cuando se plantea una directiva, por ejemplo, para la reducción del uso de gasolina por el vehículo, pues inmediatamente la industria del automóvil salta para intentar evitar que eso vaya para adelante y así sucesivamente. Es decir, que hay intereses concretos que impiden que esto vaya para adelante. ¿Qué pasa en España? Pues pasa un poco lo mismo. Cada vez que desde el gobierno de turno, el ministro o la ministra de Medio Ambiente de turno habla sobre la necesidad y pone sobre la mesa la necesidad de avanzar en una ley de cambio climático, inmediatamente los sectores afectados, entre comillas, transporte, industria, agricultura, saltan y bueno, pues la acaban liando y es lo que está pasando en España, yo creo. Pero yo no creo que sea por liarla en sí, sino por la búsqueda de qué se pone. O sea, pero yo creo que la gente sí que lo ve como una oportunidad y que lo va a seguir viendo como una oportunidad, y las industrias irán cambiando en la medida de que cada vez las eólicas, las solares sean más eficientes todavía más, pero yo creo que ahí todavía hay mucho terreno de investigación y se va a ir mejorando. Pero yo creo que la gente lo que quiere es bien, vamos a cambiarlo, pero ¿cómo? Porque la gente que tiene las personas que tienen una empresa, una industria, quieren invertir para sacar una producción y en el cambio van a querer tener una seguridad y una legislación que les dé sobre todo seguridad para la hora de invertir y decir, pues sí, con el cambio, pero vamos, por ejemplo, el tema del automóvil, ¿no? Se ha creado un desconcierto ahí pero hay una resistencia, es decir, cuando se dice, por ejemplo, con el tema del automóvil, efectivamente, cuando se dice para el año 2040 el coche de combustión va a desaparecer, sí. Va a ser el vehículo va a ser eléctrico, inmediatamente hay una resistencia para impedir que eso se convierta en legislación. Es decir, que en Madrid mismo estamos viendo la resistencia que hay al proyecto de Madrid Central, que simplemente lo que trata es de reducir la presencia del vehículo, del coche de combustión en el centro de Madrid. Es decir, que se produce una serie de resistencias, en unos casos por intereses, en otros casos por inercias, en otro caso por resistencia al cambio, porque de lo que estamos hablando es de un cambio de modelo muy profundo, muy profundo. Pero a colación de eso que, perdón un segundito, Ricardo, a colación de eso que acaba de comentar, yo quiero preguntarles, aprovechando eso, ¿no creen que no es tanto la resistencia a no utilizar los vehículos, sino a cómo ha sido de precipitado? Porque todo tiene que tener un proceso, creo que todo tiene que tener un proceso, y no se puede decirle a alguien, por ejemplo, a alguien que trabaja con una furgoneta que acaba de comprar hace 5 años, no puede decirle que ahora no puede repartir en el centro de Madrid. Totalmente de acuerdo. Entonces, primero habrá que tener una infraestructura para después poder llevar esto a cabo. Pero déjame dar una información, Ricardo, y luego te permito todo lo que quieras. No, mira, el plan de Madrid Central, ¿sabes quién lo desarrolló y quién lo pensó? Gallardón. Es decir, es un plan que en origen, en su concepción... Pero no está bien pensado. Bueno, y te voy a explicar por qué ahora. No, pero déjame terminar. Es decir, desde Gallardón hasta ahora, ese plan existía y no se ha puesto en marcha. La normativa de los planes de emergencia de lucha contra la contaminación, ¿sabes quién los aprobó? Ana Botella, cuando era alcaldesa. Pero nunca se pusieron en marcha. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora Manuela Carmena está poniendo en marcha
planes que se habían pensado teóricamente Bien. hace mucho tiempo, pero que no se ponían. Entonces se dice, no, es que esto es muy precipitado. No, no es muy precipitado. No, es lo que que pasa es que ha pasado mucho tiempo sin que se hiciera No, nada. lo que es Entonces, el que precipitado intenta para hacer... Perdón. El que intenta hacer, pues se le critica, pero yo creo que, desde luego, desde mi punto de vista, es muy importante el que esos planes se pongan en marcha, Claro, por que se supuesto. vea los pros y los contras Por y que luego supuesto. vaya mejorando, pero hacer un plan para meterlo en un cajón, como hizo Gallardón, pues para eso no nos Pero hay vale que, nada. todo Pero lleva no un para proceso. hacerlo también sin calzador, ¿eh? De todas formas, vamos a ver, estamos hablando de Un calzador, intereses, mejor estamos dicho. hablando de precipitación, y los intereses, pues es lógico que los haya, porque cuando desde una iniciativa se pone en marcha una industria de fabricación de coches, de fabricación de cualquier otro producto, y se evalúa por la evidencia la necesidad de mudar a otro sistema, a otro modelo económico, a otro modelo de transporte, a otro modelo energético, pues claro, eso implica que tienes que cambiar, ¿no?, de los modos, y la adaptación a los impactos que tiene el cambio climático tiene costes, y esos costes pues son los que se intentan o reducir o no aplicar, y de ahí surgen las resistencias. Pero ahí está la acción política, ¿no?, la necesidad de la acción política, y nuestra responsabilidad como diputados que participamos en la elaboración de la legislación es precisamente facilitar esa adaptación para que los impactos que tengan sobre las empresas no incidan sobre el empleo, sobre los despidos, sobre los valores económicos, que son los que mantienen un sistema estable y bueno, y que permiten que la gente disponga de un empleo y sostenga a sus familias, ¿no?, dentro de un modelo de bienestar. Cualquier cambio de modelo económico puede traer riesgos y amenazas, pero para eso estamos los que diseñamos la acción política. Y esa acción política tiene que ser una acción responsable, ¿no?, que identifique perfectamente cuál es el horizonte, cuáles son los escenarios, ¿no?, sobre los que vamos a desarrollar ese modelo económico, y tratar de poner aquella parte del presupuesto público, aquella parte de la acción política, aquellos consensos necesarios para que los cambios y las adaptaciones pues sean sostenibles, ¿no?, desde el punto de vista económico. Pero quizás Yo os daría un dato. España es el país de la Unión Europea donde más han aumentado las emisiones de gases de efecto invernadero desde 1990. Es decir, que vamos muy mal. Y esto es porque, coincidiendo con Ricardo, no ha habido hasta ahora una acción política decidida. Al contrario, la acción política que hemos visto muchas veces ha sido regresiva, y recordemos lo que supuso el impuesto al sol y cómo eso cortó de cuajo con las posibilidades de crecimiento de la industria solar en España. Necesitamos efectivamente una seguridad jurídica, pero necesitamos que haya una acción política que se crea esto. Nosotros estamos esperando que el Gobierno traiga ya el proyecto de ley de transición energética. No podemos, como digo, esperar más tiempo, y hay que mover todas las sinergias que ahora la sociedad se están viendo para que pueda hacerse una realidad de este cambio, porque efectivamente mucha gente ve el problema de que le gustaría, por ejemplo, tener un coche que no fuera contaminante, pero luego se pregunta, ¿y este coche dónde lo puedo enchufar? ¿O con qué baterías cuento para que tenga, y cuánto cuesta? Claro, todo esto son problemas que lo que nos obligan es a poner en común todo el trabajo industrial, todas las ayudas que se dan, y de luego una política que abarque muchísimos frentes, ¿no? Me vas a permitir, yo no coincido con el tema de que no se ha hecho nada y aquí tratando de dramatizarlo, voy a leer una frase textual que dice: la decidida apuesta por la descarbonización de la economía que ha asumido la Unión Europea con España a la cabeza. Estas palabras no las ha dicho nadie de mi partido, las dijo las ha escrito Pedro Sánchez en el boletín de 5 de octubre del 18. Entonces quiero decir que sí se está haciendo por trasladar la Agenda 20, de la Agenda 2020 ya se llevaba conseguido el 80%, se ha tratado de estar siempre con toda la normativa europea, de trasladarla a España, y creo que nos queda mucho por hacer, claro que sí, muchísimo, pero también no soy partidaria de estas teorías de que no se ha hecho nada y que estamos no son palabras, repito, del Partido Popular. Y en cuanto a lo que has comentado tú, que estoy totalmente de acuerdo, de que para eso estamos los políticos, para legislar, te hago una pregunta: ¿no crees que en este tipo de actuaciones que estamos para crearlas, es mejor unas iniciativas incentivadoras que no punitivas? Es decir, a la hora, por ejemplo, y sigo con el tema de los coches, ¿no? Se va a castigar al que tenga un coche diésel, que a lo mejor hasta lo tenéis alguno de vosotros, o sea, porque es así, porque uno lo compraba porque era más económico, y se va a castigar ¿No será mejor decir, vamos a dar un incentivo, un plan Renove o un plan que motive que tú, que sabes que te va a costar algo más caro el coche eléctrico, digas, pero me compensa, ¿no?
Y de la misma manera el Plan de Madrid, no creo que nadie estemos en contra, y de hecho lo has dicho muy bien, el Partido Popular también estaba a favor de... Pero comentaste tú el tema de hacerlo los comerciantes, es decir, que lo hagamos de tal forma que económicamente no revierta en perjuicios y que sepamos utilizarlo como una oportunidad, que lo comentabas también tú al principio de... De todos modos, ¿no creéis, esto es una duda mía, que yo creo que esto todo también tiene un problema de raíz muy grave, para mí es muy grave, que es que realmente no estamos educados, no hay educación medioambiental. Es que la educación en este país no la hay. En los colegios no le enseñan a los niños a apreciar todo esto. O sea, entonces yo me pregunto si no se tienen todos los partidos, me refiero, que preocupar precisamente por eso, por educar a la gente, por educar a los niños a cuidar el medio ambiente, porque al final, o sea, esos niños crecen y somos pues a mí no me han educado tampoco en eso. Ahora, ¿qué nos interesa más? Porque tenemos hijos y vemos que todo está yendo a peor, que hay unos cambios de temperatura, que hay una contaminación increíble en Madrid y que... Entonces creo que es un problema que todos se deben plantear, pero desde raíz. Yo, un poco por alusiones, ¿sabéis? Yo perdonad, no tiro. He estado en la comisión, en la subcomisión para el Pacto de Estado por la Educación, y sí que es verdad que hay una preocupación por este tema y por meterlo dentro del propio currículum, porque es algo que tiene que estar en la educación, y muy bien decías que la educación es clave. Yo soy profesora de física y química, y esto a modo de anécdota, yo en las clases de física y química, el primer día de clase les empiezo diciendo: vamos a ver, esos cordones que lleváis ahí, el plástico, el petróleo, esto sale contaminando. El material que llevamos, pues muy pocos llevamos algodón puro y casi todo es sintético, y en definitiva todo lo que nos está rodeando estamos contaminando, porque hemos creado una dependencia clarísima, sobre todo el petróleo, en la síntesis de muchísimos tejidos. Vamos a ver cómo nosotros vamos quitándonos un poco esa dependencia, pero yo en cierta manera discrepo en que yo creo que los chavales ya cada vez sí que están más concienciados, o sea, te lo digo desde mi experiencia de claro, lo sabrá usted mejor que yo. Hombres, desde lo que yo veo, Carla, por supuesto. El tema educativo también hay una cuestión. El tema de la educación formal no es suficiente, no solo consiste en educar a los niños. Hay que educar en casa también. Pasamos un 3% de nuestra vida en la escuela o en entornos educativos, por tanto no puedes reducirlo solo a la escuela. Me refería en general, la educación me refería a la educación tiene que formar parte de todos los contextos de la vida, de manera transversal, y debe de formar parte del mundo de la empresa, tiene que llegar a la industria y tiene que llegar a la vida cotidiana. Pero yo sí que estoy de acuerdo, en la necesidad de incidir mucho más en la educación. Es verdad que hay una serie de cuestiones que muchas veces yo me he preguntado, ¿no? Y es que ¿por qué la conciencia ambiental, por ejemplo, en el centro y en el norte de Europa es mayor que en España, ¿no? Yo creo que solo puede ser debida a la educación. No puede haber otra razón, porque los problemas son de distinta índole, pero problemas ambientales hay en el norte y en el sur, ¿no? Entonces yo creo que tiene mucho que ver con la educación. Ahora bien, estando de acuerdo en eso y la necesidad de incidir, también decías, y con razón, que tenemos prisa. El problema del cambio climático, a diferencia de otras cuestiones, de otros problemas, de otras luchas, es que el tiempo va en contra nuestra. Recientemente el panel científico de Naciones Unidas ha dicho que si no cambiamos la tendencia en una década, es decir, ponen el año 2030 como umbral, realmente va a ser muy difícil frenar un cambio climático muy drástico, mucho más de lo que ahora tenemos, ¿no? Entonces ese es el problema, que jugamos por un lado con la necesidad de trabajar la educación, pero al mismo tiempo, y de que la industria se adapte, que las empresas se adapten, pero al mismo tiempo la urgencia de hacerlo de tal manera que la acumulación de gases en la atmósfera, que está creciendo tanto, pues se pueda frenar, porque en este momento el problema es que año tras año estamos batiendo récords de concentración de CO2 en la atmósfera, de emisiones de CO2 a la atmósfera, seguimos aumentando las emisiones. ¿Y eso qué supone? Pues que año tras año tenemos cada vez en los informativos, cada vez más escuchamos: ha sido el mes más cálido desde no sé qué, ha sido el mes menos lluvioso de tal. Entonces,
hay que actuar y hay una urgencia para hacerlo, ¿no? ¿Y por qué hay...? Esto os lo pregunto a los cuatro, porque me llamó la atención y no sé exactamente dónde lo leí, pero yo sé que lo he leído. He leído que todo esto que llamamos cambio climático, los cambios de temperatura y tal, que todo es cíclico. Y que todo va a volver, igual que pasa ahora, pues que el clima es más cálido, que de repente no llueve, que todo es cíclico, entonces que todo va a volver otra vez a su ser, así sin que nosotros hagamos nada. Ojalá. Bueno, no creo que haya conocimiento suficiente para afirmar con rotundidad esos ciclos, ¿no? Reversibles, ¿no? Yo más bien pienso que hay una evidencia científica que es de la que tenemos que tener como base, y esa es la evidencia que marca el informe de Naciones Unidas, formada por un panel de más de 5.000 científicos que hacen aportaciones desde más de 100 países de todo el mundo. Yo creo que ese es el marco de referencia y ese es el que debe servir. Y yo, por profundizar un poco más en la precipitación, no hay tal precipitación. Hay, lo que comentó ahora Juancho, hay urgencia de resolverlo, porque hay urgencia también de acoplarse a la evolución con la que la Unión Europea está llevando el ritmo de la adaptación y de la mitigación de los impactos que ya está teniendo el cambio climático. Es decir, no es algo que va a venir, ¿no? Es algo a lo que ya tenemos que adaptarnos, y es algo a lo que ya tenemos que empezar a poner dinero, ¿no?, en los países menos desarrollados, para producir menos contaminación y para reformar las tecnologías que en este momento producen la cantidad de gases de efecto invernadero, ¿no?, que producen ese calentamiento, ¿no? Ese calentamiento que es dañino a efectos de inundaciones, a efectos de agricultura, a efectos de la vida cotidiana, ¿no? Los tiempos, las estaciones se adelantan, ¿no?, y todavía no están bien medidos todos los impactos, que vienen más cosas, ¿no?, y lo veremos en el informe del panel de Naciones Unidas. Por tanto, quiero decir, no hay precipitación. Además, si no la hubiera, pues estaríamos también abonando multas, ¿no?, porque también tenemos unos compromisos como país, ¿no?, y si no los cumples, pues tienes que abonar multas millonarias que no tiene por qué repercutir el erario público, ¿no? Ahora que dices... Indudablemente hay unos ciclos naturales, eso es indudable, pero lo que está ocurriendo ahora no es consecuencia de esos ciclos naturales, sino que a los ciclos naturales estamos añadiendo, como consecuencia de nuestra actividad, unos impactos que hacen que el calentamiento sea mucho más acelerado que cualquier ciclo natural. Es decir, hay un consenso científico prácticamente total de que el cambio climático que estamos sufriendo no es consecuencia de un ciclo natural, sino que es consecuencia de la acción humana y, en concreto, de la emisión de determinados gases que se acumulan en la atmósfera y agravan lo que se llama el efecto invernadero, que es un efecto natural que permite que haya vida en la Tierra. El efecto invernadero simplemente es que la atmósfera actúa como el cristal de un invernadero y permite la entrada de radiación solar y retiene una parte de esa radiación, y eso hace que tengamos unas temperaturas medias en la Tierra de alrededor de 14 grados que permiten que haya vida como nosotros la conocemos. El cambio, la acumulación de gases hace como si el grosor de ese cristal cada vez fuera mayor y retuviera más calor. Y eso está documentado, digamos, con un consenso científico total. Si a eso le sumamos el agujero de la capa de ozono, de los fluorocarbonados, pues entonces el sol aún lo tenemos comiéndonos. Claro. Y los cánceres de piel... Perdón. No es una cuestión de los políticos discutir las evidencias que la comunidad científica está asentando. En cualquier caso, nosotros lo que debemos hacer es centrarnos en datos objetivos. Por ejemplo, en España, nosotros tenemos que anualmente estamos perdiendo 12.000 millones de euros en 26 millones de viviendas ineficientes que tenemos en nuestro país, que son la práctica mayoría de las construidas antes de 2007. Por tanto, eso es algo que debe llamar nuestra atención. Ya se verá en un futuro el carácter cíclico de los fenómenos, pero está claro que con el conocimiento que tenemos actualmente, todas estas ineficiencias quedan multiplicadas y nosotros ahí tenemos que actuar. Bueno, pues seguimos aquí con estos amigos que me he echado yo esta tarde, que estoy súper a gusto. Ahora quiero preguntarles, ¿puede España realmente, con un modelo energético basado
en renovables, o no hay las suficientes infraestructuras, o en realidad nos queda aún camino por recorrer? Si España se pone a dotarse de energía al 100% de energías renovables, en primer lugar lo que sabemos es que el potencial de esas fuentes de energía puede cubrir toda nuestra demanda. Eso es algo que está ya estudiado y reconocido por diversas universidades, por lo tanto el potencial de energía solar y de energía eólica está ahí. Porque tenemos mucho, no tenemos petróleo, pero tenemos mucho sol y tenemos mucho viento. Hay un problema tecnológico. ¿Y los ríos? Pregunto. Y los ríos también aportan una parte, ¿no? Hay un problema tecnológico que es la acumulación. Ese es en este momento el único obstáculo que impide un desarrollo al 100% de las energías renovables de manera inmediata. Sin embargo, es decir, la acumulación de esa energía. Sí. Sin embargo, se está avanzando también, lo mismo que ha avanzado mucho la energía eólica, la energía solar, está avanzando mucho las tecnologías de acumulación, entre otras cosas, por ejemplo, a través del hidrógeno, es una de las posibles fuentes de acumulación, y otras. Es decir, que a día de hoy podemos decir que tecnológicamente es viable en el corto plazo un modelo basado al 100% en las energías renovables. Yo creo que hoy por hoy, no sé, a mí me parece que todavía está un poco difícil, pero bueno, está claro que la investigación va por ahí y vamos a seguir, y en esto estamos todos de acuerdo, pero hoy por hoy yo pienso que aún una dependencia, y sobre todo por la acumulación y por de las energías tradicionales, todavía es muy fuerte, ¿eh? Entonces supongo que paso a paso iremos reduciendo la dependencia de ellas y asumiendo poco a poco, y esperemos que ojalá llegara ese momento. Si ese momento nos gustaría a todos, sin contaminación y unas energías acumulables y unas energías que revierten, pues eso, en conservar el medio ambiente. Yo creo que el problema ahí, como he dicho al principio, es que no ha habido unas decisiones políticas congruentes con el gran potencial que tiene España para el desarrollo de energías renovables. Y esto nos obliga a pensar en unos términos globales. Por ejemplo, en las ciudades. En las ciudades es importantísimo que el transporte público se base en energía renovable, pero para eso quienes legislan tienen que creérselo. Y, por ejemplo, en los presupuestos generales del Estado tienen que poner partidas económicas suficientes para que las ciudades puedan pagar su transporte público, puedan cambiar a autobuses, a vehículos eléctricos, puedan hacer una renovación de las flotas. Si esto no se entiende, y en España hasta ahora desgraciadamente no se ha entendido, entonces iremos mal, porque lo que hay que entender es que, aunque nosotros estamos hablando de hacer una ley estatal que será como un marco general, pero hay que colocar en España, hay que funcionalizar la administración del Estado con la administración autonómica y con las administraciones locales. Todas estas administraciones son las que pueden trabajar mucho y desarrollar todas estas alternativas. Y por ahí nosotros es por donde entiendo que hay que tirar. Si no se entiende que a las ciudades hay que permitirles que tengan un desarrollo del potencial de la movilidad, por ejemplo, en energía renovable, porque no se les dan recursos económicos para esto, entonces lo tendremos mal. Nosotros abogamos porque haya este apoyo. De todas maneras, ¿por qué en otros países europeos, por ejemplo Suecia, o sea, ¿por qué hay esa mentalidad? Y ya aparte de la mentalidad, que bueno, que es otra, evidentemente, pero ¿por qué ellos sí que logran llevar a cabo todo esto? Y a nosotros nos cuesta tanto. Bueno, como decíamos al principio, siempre hay resistencias, ¿no?, en todos los cambios de modelo, y esas resistencias se van venciendo poco a poco, ¿no? Si hablas con los operadores del sistema, pues te van a decir que sí, que es posible que tengamos que recurrir a lo mejor temporalmente a algún tipo de energía de respaldo, o el mix que en ese momento sea necesario adoptar, pero en cualquier caso la dirección tiene que ser clara. Y la dirección es una apuesta clara, como la que en este momento tiene el Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez, que es una apuesta por transformar todo hacia energía renovable, porque nuestro país la tiene y tenemos mucha energía solar, tenemos mucha energía eólica, y eso puede llegar a aprovecharse. Otros países que no se consideraba que podían llegar a contar con algo así, pues ya están llevándonos la delantera. China es un ejemplo, sí, ¿no?, que está ya electrificando prácticamente determinadas ciudades, como Shanghái. Recientemente yo estuve en Shanghái dando una conferencia y me he encontrado con que Shanghái, bueno, ya se le llama la ciudad silenciosa, ¿no? Sí. O sea, todo ya está electrificado en lo que es el transporte,
de coches privados, ¿no? Y ahí quedan pendientes el transporte de autobuses y algún otro tipo de transporte público, pero está prácticamente electrificado. Y eso, bueno, introduce una serie de cambios y una serie de retos que España, bueno, yo creo que debe asumir, ¿no? Y evidentemente hay que ir venciendo todos estos miedos y resistencias que, como digo, son siempre normales, ¿no? Porque es la percepción de que el modelo puede traer perjuicio, puede traer cambios, ¿no? Que no sean asumibles políticamente o que puedan castigar a un partido en un momento tan volátil, ¿no? En que un partido tiene que tomar decisiones. Pues claro, en este caso yo creo que España lo tiene. Hay un consenso amplio. Yo pienso que es lo que hablábamos antes. Yo creo que es un problema educativo y cultural. Yo viví en Ámsterdam en los años 90 del siglo pasado y ya todo el mundo iba en bicicleta. Sí. Estamos hablando de hace 30 años, es decir que... Pero por eso... y Ámsterdam es una ciudad en la que llueve y hace frío. Sí. Más que aquí. Pero eso no lo consigues por decreto. Es decir, no es porque hagas un decreto que todo el mundo vaya en bicicleta, es porque la gente se mueve de esa manera, ¿no? Sí. Hay en el Reino Unido, pues por ejemplo, el tener carreteras pequeñas para preservar los paisajes es algo que se valora por la gente, ¿no? Aquí parece que tienes que tener una autovía para cada pueblo. Pues yo te digo una cosa, yo en Galicia sigo valorando eso. Cuando voy a Galicia lo que me gusta es ir por las carreteras pequeñas para ver eso, bueno, pero es que aquí no veo. Pero es un tema cultural, es decir, no es necesario que tengamos miles de kilómetros de autovías. Hay otras cuestiones que hay que valorar, ¿no? Nuestro paisaje, nuestros recursos naturales, nuestros espacios naturales, el aire limpio, que además tienen un valor económico también. Ahora afortunadamente ya se empieza a poner valor económico, ¿no? Incluso en vidas humanas. ¿Cuánto cuesta en vidas humanas el aire limpio, ¿no? Pero eso es algo que yo creo que es un tema, lo que hablábamos antes, ¿no? Es un tema educativo, es un tema cultural y parece que afortunadamente ya esa conciencia está emergiendo y ya empezamos a valorarlo más, pero quizás en España hemos tenido como una especie de hambre de desarrollo, por decirlo así, ¿no? Y nos parecía que, bueno, pues tener el coche más grande, la carretera más grande y tal, pues era lo mejor, cuando a lo mejor pues ya empezamos a darnos cuenta que a lo mejor eso no es precisamente lo que nos da más calidad de vida. Yo lo veo así. Pero perdona, pero ese hambre que tú comentas es que quizás en Shanghái no sea solamente un tema de educación, sino un tema de necesidad, porque tienen que salir, o un cargo de conciencia por todo lo que están emitiendo, porque sabes que es de las ciudades, casi iba a decir estado, que producen una cantidad de contaminación enorme. Entonces creo que en España y en todos sitios no solo es educación, sino también ya ver las consecuencias. Bueno, ¿no? yo le digo que en Madrid, como sigamos así, ya tendremos que ir con mascarilla. Bueno. Porque yo, ahora que vivo a las afueras, cuando vengo por aquí todos los días veo la boina y alucino porque todos los días y cada día se ve más densa. Y verlo todos los días eso, y que entras ahí a respirar eso, y ya no tú, tus hijos. No es agradable, por lo menos para mí, vamos. No es que no sea agradable, es que es insalubre. Es que mata a la gente. Es que mata a la gente. De hecho, el otro día hablaba una pediatra y decía que, bueno, que muchos virus, que ahora claro que no se saben los nombres porque ya es un virus, llevas a los niños, ¿no? Y es un virus. Decían que claro que era problema de la contaminación. A un niño le había recomendado a su mamá que se lo llevase a un sitio de playa, porque el niño, o sea, era infección respiratoria tras infección respiratoria, y el niño lleva 2 meses en la playa, en Valencia, y el niño se ha puesto bien. Entonces, es que ya, si ya no nos importa, quiero decir, la naturaleza, todo lo que tenemos y tal, por lo menos ya que sea por el bien de la salud, de los nuestros y de todos, o sea, creo. Pues esa es una cuestión clave, ¿no? El derecho a la salud que tienen todos los ciudadanos, y eso impone que tenemos que introducir modificaciones, ¿no? O sea, algunas son polémicas, ¿no? El caso del diésel que se comentaba antes. Podemos discrepar en la forma. Claro que es polémica, ¿no? Claro que es polémica, pero tenemos que decidir, ¿no? Si queremos salud o queremos que haya más movimiento económico. Es decir, la salud para mí es lo primero, ¿no? Y eso es lo que desde la política también se debe vigilar, ¿no? Proporcionar un entorno saludable. Pensábamos que el diésel era mejor, ¿no? Que era menos contaminante, pero no, descubrimos que no solo contamina, sino que además afecta a la salud. Y mueren muchísimas personas debido a la contaminación, ¿no? Miles de personas cada año mueren, ¿no? O enferman
debido a que respiran un aire que no es respirado. Y entonces los políticos tenemos la responsabilidad de hacer algo, y de tomar decisiones y elaborar normativas que restrinjan. Hablabas antes de, bueno, pues las punitivas o las que estimulan, ¿no?, el cambio, ¿no? Bueno, yo creo que está demostrado científicamente que una combinación de ambas, hasta llegar a desincentivar, bueno, pues, pueden tener mejores resultados, ¿no? Todo depende del momento, ¿no?, en que las implementas y las fases en que se van implementando. A mí me gustaría introducir también el factor de la agricultura, que es muy importante para ayudar a luchar contra el cambio climático. Nosotros hemos sido un país muy agrícola, pero hemos sufrido un desarrollismo urbanístico que ha hecho que muchos terrenos hayan sido talados, muchos bosques, muchos espacios, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, desde el caso que nos afecta mucho a los valencianos, el problema de la crisis de los cítricos, por la competencia desleal que se hace de espacios de fuera de la Unión Europea. Nosotros estamos viendo que tenemos el peligro de que todos los campos de naranjos acaben perdiéndose. Estamos hablando de miles y miles de hectáreas. Y claro, esto, aparte del gran valor económico que tiene y el gran valor de estructuración de una sociedad, aparte de esto, hay que considerar la dimensión favorable al medio ambiente. Todos esos espacios son grandes captadores de CO2. Y esto nosotros, la sociedad, debe ser consciente de saber, bueno, si hemos llegado a este punto en que nosotros tenemos un montón de cultivos, de plantaciones que están todavía ahí, no debemos dejarlos perder, debemos hacer que eso se mantenga. Los cultivos hay que hacerlos viables, hay que fomentar un consumo de esos productos, hay que permitir sí, que todo esto que está, si me permites, pero para eso lo que no puede haber es unos precios desorbitados cuando quieres comprar naranjas de Valencia, en Madrid. Pero al agricultor le pagan a 0,20 lo que se paga. Claro, pero por eso yo creo que es una cosa de conversación. Es el problema de la cadena alimentaria que tendríamos que introducir. En fin, es un factor, pero simplemente lo que quiero es sacar a colación el que nosotros en nuestra sociedad, de una contemplación global de este problema, debemos atender a cuestiones como nuestra agricultura también. Sí, al final afecta a todo. Me gustaría que me comentaseis qué consecuencias ha tenido el Tratado de París. Bueno, el Tratado de París ha tenido, desde la firma en el año 2015, ¿no?, pues ha habido varias reuniones de la Cumbre del Clima, promovida por Naciones Unidas, con distintos avances, ¿no? Es cierto que los avances son lentos, porque al final llega el momento en que hay que elaborar los protocolos, que significa que tienes que decir de qué manera, ¿no?, implementas los sistemas de mejora tecnológica o los sistemas que cuestan muchas inversiones, ¿no? Cambiar los sistemas en los países donde más contaminamos, ¿no?, porque estamos produciendo en África, en Asia, pues cuesta dinero, y ese dinero tiene que ponerlo los países que se benefician, ¿no?, de esas inversiones. Entonces, en la cumbre, recuerdo, de Marrakech, ¿no?, se pusieron en marcha las primeras ideas sobre estos borradores. Luego en la cumbre posterior en Alemania pues ocurrió otro tanto, y bueno, esto significa, bueno, en qué momento y de qué manera los países tienen que poner dinero para costear todas estas mejoras, todas estas adaptaciones. Y bueno, y ahí es donde, bueno, los países se aprietan un poco más la cartera o ralentizan un poco más las entregas van mucho más lento, ¿no?, a la hora de dar los pasos decisivos, ¿no?, que son los que se necesitan. Entonces, en ese sentido, bueno, yo creo que el Acuerdo de París ha sido una de las mejores formas, ¿no?, de poner en marcha un consenso a nivel internacional, un consenso decidido, firme, con un plan de acción, y que Estados Unidos, pues bueno, ha turbado, ¿no?, desde que Trump fue elegido, y ha puesto en peligro, ¿no?, precisamente esta evolución positiva, ¿no?, de lo que pueden ser las consecuencias del Acuerdo de París, que no son otras que poner al mundo en la misma página, ¿no?, e ir dando los pasos que son necesarios para la adaptación y para la mitigación de los impactos más negativos. Cambiar los sistemas de producción, cambiar el modelo económico y basado en el consumo por un sistema de crecimiento más basado en las necesidades propias de las comunidades, en las necesidades reales, ¿no?, de una comunidad, y no ese crecimiento desmedido. Es una opción, ¿no?, que se está considerando cada vez más frente a la opción de decrecimiento, ¿no?, de no es necesario crecer tanto, no es necesario desarrollarnos tanto económicamente, elaborar productos que respeten más los procesos de fabricación dentro de un contexto de lo que es una economía circular, ¿no?,
donde todo está conectado y todo tiene sentido dentro de un conjunto que es este planeta, ¿no? Que no tiene, bueno, que está ya muy repetido, no hay un plan B, no hay un planeta B, ¿no? Para irse, ¿no? Por mucho que vayan avanzando las investigaciones, ¿no? de ir a Marte o ir a la Luna o ir a otro lugar. Es decir, no hay plan B, hay que resolverlo aquí y hay que poner dinero, y eso significa cambios económicos, cambios en los modelos y también activación, ¿no? En los propios estilos de vida que nos van a permitir cambiar todo ese conjunto de conductas, ¿no? que es lo que forma un estilo de vida, ¿no? ¿Cómo se activa? ¿Cómo se cambia? Bueno, la Unión Europea ha desarrollado estrategias, ¿no? Y el Parlamento ha aprobado iniciativas, ¿no? En ese sentido, cómo se pueden impulsar medidas que contribuyan a activar la necesidad de cambiar de estilo de vida, pues bueno, de implementar huertos urbanos, de volver a esas economías, ¿no? Más próximas de subsistencia, ¿no? que son compatibles con otras más racionales, pero que las economías de producción masiva, pues bueno, traen las consecuencias que están trayendo, ¿no? Un impacto muy negativo sobre las comunidades, con trabajo precario, con trabajo mal pagado, con problemas de salubridad en la fabricación de estos productos, y bueno, todo eso necesita un nivel de concienciación importante que bueno, volvemos otra vez a la escuela, volvemos al ámbito de la educación, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, y ya resumiendo, esa economía circular tiene que ser eso, tiene que ser la interconexión de todo el sistema industrial, educativo, político, económico, y todo trabajando en la misma línea, ¿no? Y todos yendo en la misma página, ¿no? De manera que podamos acabar el libro con un planeta, bueno, mucho más respetable, sostenible. Y yo creo que desgraciadamente la eficacia de los acuerdos hay que medirla en los indicadores, ¿no? Y hay un indicador que es muy pesimista, que es el de la evolución de las emisiones globales de gases, porque en el último año las emisiones, en el año 2018, las emisiones aumentaron más de un 2%, ¿no? Y en el año anterior aumentaron también, en 2017. Es decir, que yo desde luego en esto creo que hay que ser muy pragmático, y la eficacia de los acuerdos para mí se tienen que medir en resultados concretos, ¿no? Y a día de hoy esos resultados no se están viendo. Es verdad que estamos hablando de un acuerdo global y por lo tanto cuyos efectos no se pueden ver de forma inmediata, pero creo que a día de hoy necesitamos avanzar de forma mucho más rápida y mucho más ambiciosa, porque las tendencias no están cambiando. Yo creo que el valor del Tratado de París, aunque coincido con Juancho que efectivamente los indicadores actualmente no son muy alentadores, pero por lo menos ha servido como aquello de como un acicate para los malos estudiantes, ¿no? Es decir, cuando tú tienes un examen y lo tienes a una fecha fija, pues bueno, tienes que esforzarte. Si no hubiéramos tenido el Tratado de París, si no hubiéramos tenido estos plazos perentorios que nos va marcando, pues posiblemente aquí en nuestro estado no se estaría trabajando como se está intentando trabajar ahora. Entonces es importante, muy importante, que la comunidad internacional se vea toda armonizada con un objetivo común, que se pongan esos plazos y que se sirva como un rasero para medir, para valorar, para cualificar a aquellos líderes políticos que intentan de alguna manera ir por esa senda y aquellos otros que han decidido convertirse en un paria de la comunidad internacional, como por ejemplo el presidente Trump, que ha querido salirse de esta línea, ¿no? Luego ya sus respectivas sociedades ya pasarán la factura y ya le pondrán nota, pero por lo menos tenemos un elemento de valoración común y eso creo que políticamente es importante. Yo creo que es importante en la medida en que hay un consenso de aceptación de las medidas que se proponen y de los estados, es decir, de los estados, independientemente de los partidos que los estén gobernando en cada momento, de tal forma que, como muy bien dices, independientemente del partido que esté gobernando, va a tener que cumplir unos a los que se ha comprometido ese estado y que tiene que cumplir, y que por tanto yo creo que es un avance, independientemente también de que haya países que no lo estén cumpliendo, ¿no? Pero ese compromiso por parte de los estados, al margen de los políticos del color que sean, que los estén gobernando, me parece muy importante, y algo estamos avanzando y vamos en positivo, o sea. Pero y entonces, si aquí todos estáis así, tan de acuerdo en todo,
¿Por qué cuando llegáis y tenéis que hacer las cosas no os ponéis de acuerdo? Por favor. Sí, pero los tiempos, las formas y el modo, ¿no? Pero es que al final, y lo dice un humilde periodista que no tiene nada que ver con esto y no puede cambiar las cosas como podéis vosotros, al final da igual la forma. Lo importante es cambiarlo, y el que tenga en este momento el poder, pues el resto, al final cuando uno rema a favor, ¿no? Pues al final a todos le va bien. Entonces, no entiendo que algo tan necesario, que algo que nos preocupa tanto, que les preocupa tanto y que a un gobierno le tiene que preocupar, ya es lo que hablábamos ahora mismo, ya estamos hablando de salud de gente, y que no se pongan de acuerdo entre partidos, me parece un atraso. Bueno, el acuerdo llegará, vamos a ser optimistas, el acuerdo llegará. No, pero quiero decir que entre ustedes, al final, pues bien por intereses, bien por lo que sea, bien por un poco de bueno, es que lo está haciendo entonces no lo voy a aprobar yo del todo. Al final, hacen que todos nos retrasemos en todo esto. Entonces quiero que me expliquen por qué al final no hay un consenso entre ustedes. Que me lo expliquen a mí, no, que se lo expliquen a la audiencia, al público. Bueno, quizás es verdad que sí, que hay un consenso importante, ¿no? Como el consenso que hubo para poner en marcha la necesidad de que hubiese una ley. Y esa ley, pues bueno, a la hora de empezar a hilar por lo menudo, pues entonces empiezan a aparecer diferencias que unas hacen relación a los tiempos, pero otras hacen referencia a planteamientos ideológicos verdaderamente claros, ¿no? De qué es el agua, por ejemplo, ¿no? O qué es la energía y cómo debe de administrarse y qué tipo de modelo, ¿no?, es el más apropiado, porque cada modelo favorece unos intereses u otros, ¿no? Y ahí aparecen diferencias y presiones y lobbies en los partidos. Pero una cosa que preocupa mucho a la Unión Europea, ya que hablabais antes de indicadores y en relación precisamente con la necesidad de que los políticos nos pongamos un poco en función de la efectividad y la eficacia, es la resistencia que observan desde la Comisión Europea a que muchos municipios o muchos departamentos gubernamentales sean evaluados, ¿no?, en cuestiones ambientales. Claro, políticos siempre respondemos, bueno, a mí ya me evalúan en las urnas, ya son los ciudadanos los que evalúan en cada convocatoria política, pero no, es necesario introducir un sistema de indicadores que permita evaluar la eficacia de la acción política en cuestiones muy concretas, de tipo energético, de tipo no me estás contestando lo que transporte pregunto. y tal. Y eso lleva, ¿no?, a la necesidad de replantear, ¿no?, el consenso político basado en indicadores y basado en la implementación de un sistema de indicadores que permita ceñirse y que permita que el político, lejos de escapar a la táctica política, ¿no?, que beneficia a su partido, pues se junta más al resultado de lo que es una evaluación y que es algo de lo que no puede escapar, ¿no? Una evaluación negativa de un programa, pues se aconseja que ese programa se quite de la circulación y se sustituya por otro. Yo es que creo que el consenso está sobrevalorado. Es decir, aquí el problema no es por qué no hay consenso, no, el problema no es ese. El problema es por qué no se aplica, por qué la mayoría, por qué en este momento la mayoría, en este momento en la que estamos nosotros también, por qué no es capaz de poner en marcha una ley de cambio climático. Y lo mismo digo de la anterior mayoría, es decir, no se trata de que no haya consenso. Que hablo de todas. Se trata, hablo de todas. No hablo de las de ahora, hablo de todas. No es un problema, para mí no es un problema de consensos, para mí es un problema de que hay obstáculos extrapolíticos, fundamentalmente debidos a lobbies industriales, que impiden que esto vaya para adelante, porque lo he dicho al comienzo. Es decir, cuando un ministerio concreto, un gobierno concreto, la parte de medio ambiente, pone sobre la mesa la necesidad de legislar sobre cambio climático, inmediatamente se levantan toda otra serie de intereses que hacen que eso se frene y no vaya para adelante. Por lo tanto, tampoco nos engañemos, no es un problema de consenso político, es un problema de que hay intereses específicos de sectores específicos que puedo nombrar: el sector energético, el sector automovilístico, etcétera, el sector petrolero. Pero detrás de ese sector automovilístico también hay políticas y también hay cosas, o sea, al final, o sea, es la pescadilla que se muerde la cola. Por eso yo digo que los que trabajan para los que, perdonad que os lo diga a vosotros porque estáis aquí, los que trabajáis para este país y los que tenéis que guardar por nosotros, ¿no?, sois vosotros al final. Entonces, por eso yo me refiero a ese consenso, ¿sabes? No me refiero ni a unos más ni a otros menos, o sea, me refiero a que al final, mira, lo estaba viendo hace un momento cuando estabais hablando, por ejemplo, Carmen decía,
No, porque es que nosotros hemos hecho, porque es que nosotros hemos... Es que da igual quién haya sido. O sea, a mí como ciudadana me da igual. A mí lo que me importa es el resultado. Y el resultado, de momento, yo de momento no lo he visto como tal. Pero tú misma has dicho al principio, cuando yo he hablado de Madrid Central, es que se ha hecho muy precipitadamente, no sé qué. Cuando alguien toma la decisión de ir para adelante, eso evidentemente arrastra determinadas consecuencias. Una acción de este tipo, que supone un cambio tan importante, arrastra determinadas consecuencias. Y esas consecuencias, luego la ciudadanía va a tener que valorarlas. Es decir, ¿sabes por qué he dicho lo de precipitada? Yo lo he dicho por la opinión que yo he escuchado en la gente de la calle, en los trabajadores, que al final, por mucho que nos quieran vender o a mí me quieran vender, yo lo pongo mi opinión, al final el que paga no es el rico, el que paga es el que trabaja. Sí, sí. Y al que le afecta en el bolsillo es al que trabaja. De acuerdo. Entonces, yo veo a gente que habla y que me cuenta y considera que ha sido algo precipitado porque hay gente que no puede cambiar de coche ahora mismo. Hay gente que no tiene dinero para comprarse un híbrido, hay gente que no tiene dinero para comprarse un eléctrico. Entonces, ¿quiénes pueden comprarse un eléctrico y un híbrido? Los que tienen pasta. Los que no la tienen, no pueden. Pero no tiene que ver, No tiene que ver porque si tú no puedes... de Madrid Central no tiene que ver sí, con... tiene que ver porque hay señores que no pueden circular con sus furgonetas en ciertos días en Madrid Centro. Eso no es así. Pero en todo caso, a lo que íbamos a los consensos, es decir, que todos estos factores son los que hacen que cada uno tenga sus posiciones. Entonces, como he dicho, en el caso de Madrid Central, por poner un ejemplo, oye, hubo un gobierno que lo hizo, pero no se atrevió a ponerlo en marcha. Otros lo han puesto en marcha con consecuencias específicas, porque desde que están en marcha las medidas que se están poniendo, en Madrid ha empezado a reducirse la contaminación y los datos están ahí, y son objetivos. Sí. Sin embargo, a lo mejor aquellos que lo han puesto en marcha van a pagar un coste político por ponerlo en marcha. Es decir, que al final resulta que el ciudadano tendrá que decidir, y tendrá que decidir, apostamos por aquellos que son valientes y ponen en marcha políticas anticontaminación, aunque eso tenga consecuencias que no nos gusta, o preferimos que no se haga nada. Es que es así. Yo creo que eso ya es un poco de populismo, perdóname. Bueno, se puede hacer de una manera... No, pero lo digo porque... Llámalo como quieras, pero los hechos, no lo digo por mal. Los hechos son los hechos. Nadie en Madrid... No lo digo por mal, pero es que yo no soy la que tiene que opinar. Evidentemente esta es mi opinión sola. Bueno, por pero supuesto, claro. Quiero decir que tampoco me gustan ni los populismos ni las demagogias de ciertas cosas. Y bueno, hay gente que le ha convenido hacer esto ahora por ciertas circunstancias también. Entonces, yo, como tú me decías al principio, que yo me refería a esto y me refería a que era precipitado, me parece precipitado sobre todo que de un día para otro se emita un comunicado y se diga, mañana no se circula. Y salga en 2 medios. Cuando hay no sé cuántos millones de coches circulando al día siguiente, que la mitad no se ha enterado, pero están multados. A mí eso no me parece bien. Me parece una manera de recaudar pero bastante... es que no es verdad, porque Madrid Central, desde que se ha puesto en marcha hasta dentro de unos meses, no va a haber ninguna sanción. Es decir, es que hay populismo... ¿La subo o no la subo? La subo hace... El primer día que se emitió... Con Madrid Central no, cuando aquí se prohibió... Cuando se impusieron... Cuando se pusieron en marcha las medidas contra la contaminación, los planes contra la contaminación extrema que había aprobado la alcaldía de Ana Botella. Sí, es que claro, pero si a mí me da igual quién sea. No, es que no da igual. Para mí sí. Porque ¿de qué sirve hacer una normativa si luego no se pone en marcha? ¿De qué nos sirve? Es decir, nos ponemos la medalla y decimos, los 4 que estamos aquí y pero los demás, que no es una cuestión política, es que no quiero que sea una cuestión política, es una cuestión que nos afecta a los ciudadanos. Me da igual que sea PP, me da igual que sea PSOE, me da igual que sea Ciudadanos, me da igual. Creo que... Pues a mí no me da igual, porque unos actuamos... A ti no te da igual porque tú perteneces a un partido, pero es que yo no pertenezco a ninguno. Yo soy periodista, y yo soy periodista y ciudadana. Y a mí lo que me importa es que la gente que nos representa y la gente que estáis en la oposición y la gente
que velen por mí y por los intereses de los ciudadanos. Es lo que me interesa. Me da igual el partido. Me da igual que lo haya aprobado la señora Botella, me da igual que haya sido la señora Carmena, me da exactamente igual. Pues y lo que tenéis que entender, que igual no habéis entendido, es que nos da igual a los ciudadanos eso. Lo que hay que transmitir, a lo mejor es al final del año, la cantidad de gente que ha dejado de morirse o la cantidad de eso es lo que me importa a mí. Se ha reducido en el sistema porque se ha reducido la contaminación. Quizás esa comunicación puede mejorar y debe mejorar, ¿no? Pero la acción tiene que llevarse a cabo. No puede haber un plan aprobado y decir, no, es que no sabemos cómo, claro, porque aquí hay presiones por aquí, presiones por allá, que no nos lo metemos en el cajón. Esto, lo metemos al cajón. ¿No? Preguntabas también por qué no llegábamos a consenso. Vamos a ver, también es un tema de principios o sea, tú hablabas, decías, y el político tiene la obligación pero el político también tiene la obligación de un crecimiento sostenible, pero crecimiento. Entonces, cuando aquí se ha comentado, a lo mejor conviene crecer menos, no, es que nuestro reto es seguir creciendo, pero haciéndolo de una forma sostenible. Y esto no se hace tan rápido, y ahí es donde creo que el tema donde podemos discrepar, y ahí es donde creo de donde sale todo el conflicto. Habrá que ir adaptándonos de tal manera que, como tú dices, comprar ahora un coche eléctrico es carísimo, y entonces lo que va a revertir es precisamente que los más perjudicados van a ser las clases medias y bajas. Perdóname que te corte, necesito que me digas tú es culpa mía, que me digas tú tu reflexión, que nos tenemos que ir. Sí, con independencia de la casuística que se está mencionando de Madrid Central, también podríamos hablar de los problemas de implantación del anillo ciclista en Valencia, por ejemplo, que siempre han suscitado esto resistencias, inercias, pero en cualquier caso, la acción política se refleja en los presupuestos. Y lo importante es ir a las partidas, los presupuestos generales del Estado, y ver la voluntad de cada gobierno por hacer medidas concretas. Las voluntades que vimos en el anterior gobierno pues no iban muy en esa línea, porque nosotros detectamos, por ejemplo, que no había grandes inversiones ni para la protección de la costa, ni para la protección de parajes naturales, etcétera. Entonces, ahora tenemos unos presupuestos también en marcha, y ahí veremos qué enmiendas se van a aceptar y qué línea se va a llevar. Pero efectivamente, para ser prácticos, lo que tienen que mirar los ciudadanos ya no es tanto la retórica que podamos nosotros en una conversación soltar, sino luego en los presupuestos qué partidas se llevan, qué partidas se negocian para mejorar y qué voto emite cada uno al final. Bueno, yo les doy las gracias a todos por estar conmigo, pero yo soy así un poco efusiva en mis pero es que yo, bueno, pues intento mirar un poco, ¿no? Pues soy ciudadano, pues al final por la gente, ¿no? Y por lo que me dicen y por lo que opinan y todo esto. Gracias a todos por estar aquí, espero que volváis a vernos, y a ustedes gracias por estar ahí. Os esperamos en el próximo programa de Tiempos Difíciles. Un abrazo.